Centro de Formación Continua y Salud Mental CIS. Capacitación, investigación y salud. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del podcast de CIS. Les recordamos el objetivo de este podcast, que es crear un espacio para la co-construcción, difusión y discusión del conocimiento. Les agradecemos mucho el apoyo que he recibido en los episodios anteriores y los clips que hemos estado subiendo a Facebook, y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, y a suscribirse en el canal de YouTube. Les dejamos los links y a las cuentas aquí en la descripción del video. También estamos en Spotify, entonces les invitamos a irnos a escuchar ahí. Y bien, hoy tenemos un episodio nuevo con un tema muy interesante y muy importante, como ya es costumbre en esta serie de podcast, y es la visión social de la salud mental vinculada desde la disciplina del trabajo social, que en lo personal creo que es una disciplina bastante importante y fundamental dentro de toda la estructura que pueda haber de atención a la salud. Y para platicar sobre este tema tenemos a una persona. Aquí tenemos a Elia Rojas. Les voy a hablar brevemente de Elia. Les recordamos que, bueno, aquí no es un espacio tan formal, entonces vamos a darle un repaso muy rápido al resumen curricular de Elia. Elia Rojas es licenciada en Trabajo Social, es maestra en Gestión Educativa, tiene formación en Trabajo Social Psiquiátrico, muy interesante, también es tanatóloga también, y tiene formación en Psicoterapia Breve. Al final vamos a dar espacio para hablar de la forma de contactar con ella, y les dejamos también sus medios de contacto en la descripción del video. Bien, Elia tiene experiencia ya muy amplia trabajando en instituciones de salud, y es por eso principalmente que le invitamos a este espacio para hablar de este tema. Y también muy importante, bueno, es expresidenta del Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales del Estado de Campeche. Muy bien, Elia, ¿cómo estás el día de hoy? Un gusto tenerte por aquí. Hola Eric, el gusto es mío. Un saludo a tu auditorio. Es un espacio que yo creo que muy interesante para poder hablar pues de algo tan vital como es la salud mental. Aquí Claro, sí. estamos. Perfecto, pues entramos de lleno al tema. Eh, Creo que antes de hablar de toda esta visión social y de la disciplina como tal, este, para mí es bastante importante que nos puedas explicar el actuar y el quehacer de un trabajador social. Yo conozco muchas personas, bueno, tú sabes, ¿no? Cerca de mi círculo, hay muchas trabajadoras sociales, entonces, pues yo ahí más o menos he entendido y he ido construyendo una idea de qué es lo que hace y lo que es ser trabajador social, pero generalmente yo percibo que hay muchas personas que no saben muy bien, incluso personas que se interesan por estudiar la licenciatura, como que no terminan del todo de entender. Entonces, pues aprovechar este espacio para que nos platiques qué es el trabajo social, qué hace un trabajador social, cuál es su función. Fíjate Eric que trabajo social es como una metamorfosis. Desde el siglo XV aproximadamente empezó con lo que era la asistencia, después en el siglo XVIII con la revolución industrial y con la situación esta de movimientos sociales que se dio, pues se siguió trabajando con la gente y llegamos así al escenario más o menos de 1900 aproximadamente. En 1917 empieza Trabajo Social, su parte técnica con Mary Richmond. Ella generó la parte metodológica del inicio. Entonces es muy interesante porque ahí todavía ya da un cambio lo que es el trabajo social y como, se conforma como un servicio social. Y en la etapa de la reconceptualización, estamos hablando del último tercio de este siglo, más o menos como en 1777 con Ezequiel Anderé, se empieza a hacer una metodología más amplia donde ya tenemos trabajo social de individual, trabajo social de grupo y trabajo social a nivel comunitario. Y esa parte de la currícula pues se ha seguido llevando hasta la actualidad. Entonces nos ha permitido pues de alguna manera realizar acciones, intervenciones en los diferentes
te puedo decir en los diferentes campos que pueda tener trabajo social. Pero, ¿qué es en sí trabajo social? El trabajo social actualmente es una disciplina de las ciencias sociales. Esa disciplina está enfocada al bienestar físico, al bienestar emocional, al bienestar integral de la persona. Y esa situación nos va a permitir, de alguna manera, identificar que la gente tiene toda una serie de herramientas personales o colectivas para poder hacer una transformación. Esa transformación pues se enfoca mucho a que a través de un método y de una secuencia, el trabajo social pueda llegar a tener esa expectativa de cambio en las personas. Entonces, en esa parte estamos en este momento. Ok, es como ¿Cómo ves? la evolución de la disciplina desde la asistencia, ¿no? Que mencionabas. En el momento actual, ¿cuál es la diferencia entre el trabajo social y lo que viene siendo la asistencia social de la que hablabas, con lo que empezó prácticamente la disciplina? La asistencia se daba como una forma de ayuda a los menesterosos, a los pobres, porque bueno, había una serie de gente, siempre ha habido esta pobreza y la religión ayudaba mucho a que pues, se diera ese tipo de situación con la gente. Entonces se daba, es un apoyo, era una caridad. Actualmente el trabajo social lo que pretende, y ese es uno de los grandes, de lo más importante que podemos decir, es que la gente asuma la propia responsabilidad y con las características y con lo que pueda tener, ella misma pueda hacer un cambio. Mucho tiempo trabajo social daba, ofrecía, etcétera. Entonces, al no haber uh, un método que nos llevara encauzando este tipo de situaciones, pues la persona no se empoderaba, no identificaba que también contaba con una serie de recursos. Fíjate que cuando una persona entra en una situación de crisis de cualquier tipo que tú puedas imaginar, es entonces cuando viene un autodescubrimiento. Y el autodescubrimiento es una parte súper importante de las personas porque entienden e identifican que sí cuentan con muchos elementos y esos elementos los hacen trascender, los hacen cambiar, los hacen identificar que efectivamente se puede realizar todas esas transformaciones de uno mismo por la problemática que pueda tener a través de eso. Mira, trabajo social trabaja mucho con el apoyo y el bienestar, trabaja con las situaciones de desvalijamiento, pues de mucha pobreza, pero estamos cambiando eso para identificar que la misma gente no se vea como una víctima, sino se vea como una persona que puede transformar su entorno, que puede transformar su vida, que puede transformar con los pocos o muchos recursos que pueda contar. O sea, que cambie esa parte para poder ser más, como que vaya hacia adelante, ¿no? Como que identifique que sí puede, como que se empodere y a veces con una situación con tanta desventaja emerja de alguna manera. Esa es la parte importante ahorita de trabajo social y lo que estamos identificando. ¿Qué te Ok. parece? Bastante interesante. Me agrada mucho esta idea de darle a las personas la responsabilidad de sí mismas. A final de cuentas, bueno, tú sabes que mi formación es desde la psicología y nosotros también trabajamos mucho en este sentido, ¿no? De que solo la persona es experta en su propia vida y entonces solo ella puede tener las herramientas para poder superar o para poder desarrollarse de mejor manera o de la mejor manera posible. Y hablando de eso, me gustaría, preguntarte una inquietud un poco personal y que también he visto que comparto con algunos colegas, y me gustaría que nos hicieras o nos platicaras un poco de qué es lo que hace, distinto a trabajo social de otras disciplinas, como por ejemplo, de la psicología. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué se diferencian? Fíjate que esa pregunta es muy interesante y realmente como que siempre la escucho. Sí, ¿Y cómo va enfocada? Es que si tú ves algunos profesionales, por ejemplo, el psicólogo, él tiene un lugar específico y él exactamente va dirigido hacia una persona y va dirigido hacia un proceso. Obviamente el proceso de la conducta abarca absolutamente todo y podemos aquí estarnos todo el día y toda la sí. noche hablando de ustedes, Sí, sí, por sí. supuesto. Pero el trabajo social tiene una función integradora.
Esa función integradora significa que te puedes mover desde lo individual, puedes pasar a lo grupal y finalmente llegar a lo colectivo. Es un poco complejo a veces que la gente identifique qué hacemos porque abarcamos mucho. Tú sabes que lo social pues se permea en todas las esencias, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, por ejemplo, ahorita, en lo que es el sector salud, prácticamente pues tenemos esta parte tan crítica de lo que es la crisis. Sí, Y la crisis permea todos los aspectos sociales. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, la población? La población acude al trabajo social porque identifica que tiene un problema y ese problema es grave y es de salud. Y entonces es el contacto, es el mediador, es la persona que le va a ofrecer esa parte de orientación, de información que requiere de forma emergente por la crisis que se está dando. Y efectivamente, a veces nos sorprende la cantidad de gente que llega con nosotros porque identifica de alguna forma que puede haber una resolución o aunque no que se le solucione en ese momento, la escucha es una parte muy interesante. Luego, entonces, resumiendo, yo creo que el trabajo social es muy integral y abarca muchos campos y abarca muchas cosas. En lo individual, por ejemplo, atiende los aspectos de una persona, pero en lo grupal se enfoca mucho a dar educación, contenidos, a hacer algo como en el trabajo social lo que hacemos es orientación. Ese es el ok, nivel al que nos quedamos porque es la parte en la que podemos sostener a través de lo social. Entonces, la orientación es la parte más interesante y la parte educativa que podemos trabajar con los grupos. Y a veces las respuestas que dan los grupos son geniales porque a través, ya sabes, de una actividad grupal, la gente nos retroinformamos, nos retroalimentamos y podemos lograr. Esto lo aprendimos mucho de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Que sí, fueron los que nos han dado mucha pauta para identificar que el grupo tiene muchas fortalezas y se puede realizar mucho trabajo. Y la comunidad es una de las cosas más hermosas que pueda haber de verdad, pero también requiere mucho esfuerzo y mucho trabajo, horas y horas de estudio, de caminatas, de cartografías, de evaluar pues, lo que tiene la comunidad, lo que le falta. Y fíjate aquí interesante, porque a veces nos perdemos en el que vamos a hacer un estudio en una comunidad y de pronto queremos llevarle la información que nosotros traemos o identificamos las necesidades que aparentemente vemos, pero que no son sentidas realmente por la gente. sí, Entonces, la nueva situación que estamos nosotros identificando y las nuevas formas de trabajo es trabajar con la gente, no para la gente, porque tenemos otra identificación de las necesidades y ellos tienen otra. Y hemos tenido muchas experiencias de este tipo real, donde nos ha resultado muy, muy halagador, donde ha habido una situación muy, pues, de metodología que hemos llevado ahí y que nos ha dado muchos resultados al ver que la gente identifica que efectivamente lo que está necesitando se le está llevando, pero a través de ellos mismos. Entonces, sí es complejo. Abarcamos todos los aspectos de lo social y vamos, la familia, sí. imagínate la familia. Sí, sí, nada más con la familia es todo un tema bastante amplio Sí, la del que familia hablar. es una familia que va cambiando progresivamente, que tenemos que adaptarnos. El compromiso de los trabajadores sociales es conocer la realidad social, pero también tener el conocimiento de todo este entorno, de lo que son las dinámicas familiares y cómo nos movemos. Los nuevos paradigmas, los nuevos momentos, las nuevas realidades sociales, Sí, y lo complejos que somos en el momento de cambio, porque pues en esta sociedad hemos estado cambiando de alguna manera, de forma vertiginosa, ¿no? sí, sobre todo últimamente los cambios, culturales y sociales van acelerados, ¿no? Y fíjate algo más interesante, México es un mosaico, o sea, Sí, tú te ubicas en el sur y tienes una idiosincrasia, tienes una cultura, tienes una forma, tienes una etnia, y te vas al norte y tienes todo lo mismo en diferente. sí, sí, sí. Entonces, es un mosaico cultural, geográfico impresionante. El trabajador social se tiene que adaptar a todas esas cosas. Imagínate que a mí en este momento me dijeran, pues, ¿sabes qué? Te vas a trabajar al norte. Entonces tendría que empezar a conocer toda esa realidad social. ¿Y cómo lo hacemos los trabajadores sociales? Lo hacemos a través de un diagnóstico.
Y eso es muy interesante porque entonces identificamos cuál es la intervención que se tiene que realizar, cómo, cuándo, por qué tenemos que intervenir de alguna manera y en los diferentes escenarios y en los diferentes grupos. Y bueno, de esa manera, si te das cuenta, sí es muy amplio el Bastante campo, amplia. ajá, el campo en el que se desarrolla un trabajador social. Sí, me agrada muchísimo esta visión de incluir a las personas en su propio desarrollo, porque de nuevo, como comentaba hace rato, creo que es la única forma de lograr un bienestar en las personas, ¿no? Más allá de ver si tenemos a personas en pobreza o no, saludables o no, y todas estas clasificaciones que hemos desarrollado y que venimos heredando de la era posmoderna, por decirlo de alguna forma. En este momento ya dentro del posmodernismo en muchas formas de ver el mundo, incluir a la persona en su propio desarrollo y en su propia atención al bienestar para mí es súper importante y es crucial. Y me agrada mucho ver que la disciplina va avanzando hacia ese ámbito, bastante interesante. Pero Fíjate, bien, sí, sí, ujú, dime. sí. Fíjate, nosotros en México somos más de 127, 128 millones aproximadamente. No lo digo yo, la dice la estadística. Sí. Más del 50% están en pobreza. Imagínate qué vamos a hacer con tanta gente. Nosotros mismos hemos pasado por situaciones complicadas. Ahora mismo estamos en una situación compleja. Pero entonces no podemos reproducir más pobreza. Tenemos que hablar de cómo sí pueden hacerle, de cómo sí pueden conjugarse, de cómo sí pueden ser un equipo a nivel grupal, a nivel comunitario. Porque cuando la gente trabaja de esa manera, los logros que se obtienen son impresionantes, pero hay que hacerlo. Sí, Entonces de eso se trata, de ir a las bases, de hacer las cosas y de que esta enseñanza-aprendizaje sea realmente una situación que les deje algo significativo para que a través de eso sea como un despegue para que puedan seguir trabajando sobre sus propias necesidades a través de lo que realmente necesitan los grupos. sí, Eso es, eso es bien, lo que pienso. sí. Y específica, o sea, hablando un poco más específicamente de las áreas en las que se desenvuelve un trabajador social, ¿cuáles vendrían siendo? Bueno, sabemos y seguramente las personas que nos escuchan, todos hemos llegado con la trabajadora social o el trabajador social cuando vamos a alguna institución pública de salud, por ejemplo, o dentro del ámbito educativo. ¿Cuáles son estas áreas en las que se desenvuelve el trabajador social? Me queda súper claro con lo que acabas de explicar, que la visión y el campo de atención y de intervención es tan amplio que, bueno, los podemos encontrar prácticamente en cualquier lado y en cualquier lado van a tener un papel importante y fundamental en el desarrollo del área en el que esté. Pero en formas como más concretas, ¿en qué áreas podemos encontrar a los trabajadores sociales y qué se encuentran haciendo dentro de Eso estas es. áreas? Mira, a partir de 1930 aproximadamente, después de lo que fue la institucionalización, la Revolución Mexicana, empezó a haber una serie de necesidades muy marcadas y empezó a haber una institución. Los trabajadores sociales empezaron a incursionar en la parte principal, que fue la educativa y la de salud. Sí, Prácticamente gran parte de trabajadores sociales se encuentran ahí. Entonces, los campos principales en los que yo te puedo decir que muchos trabajadores sociales nos encontramos elaborando y realizando acciones e intervenciones es en esos dos campos, pero tenemos un mosaico igual, ¿verdad? sí, ¿Cuál? El penitenciario, tenemos el de comunitario, el de bienestar, el penal, el de desarrollo comunitario, y también se están abriendo muchas otras expectativas y además acciones. Tenemos uno muy interesante que se está empezando ya a marcar, que es el empresarial. ¿Sí? sí, Muchos de los trabajadores sociales se empiezan a reunir a través de asociaciones civiles, a través de colegios de trabajadores sociales, precisamente para que se haga una reflexión sobre la práctica y además se haga más, por ejemplo, estamos trabajando en lo que es tanatología, en los peritajes sociales, y peritajes sociales dependen de lo que es la área penal, y de una manera independiente los trabajadores sociales están llegando a trabajar con las familias
están haciendo peritajes sobre los tutelajes, sobre divorcios, sobre todos aquellos aspectos sociales, definitivamente lo social. Y lo tanatológico viene la especialización de eso y entonces abordan estos aspectos filosóficos que de algún momento están fundamentados en esta parte para ayudar a través de la reflexión y del empeoramiento y de todo lo que marca la resolución a un problema vital, que por ejemplo son las pérdidas de cualquier tipo. Entonces, trabajo social se empieza a visualizar de una manera más amplia y de una manera independiente, porque cabe decir que hay muchos trabajadores sociales, pero que las instituciones no alcanzan a darles trabajo. Entonces se tiene que hacer otras cosas. Ya sabes, cuando las situaciones están en crisis, pues entonces es cuando se genera qué más podemos hacer. Esa es una parte muy interesante del trabajo social. Mira que lo digo yo, porque da gusto que haya asociaciones en las que la gente empiece a marcar ese liderazgo. En el aspecto empresarial, los trabajadores sociales están entrando mucho en lo que son los recursos humanos, en la capacitación de las personas, en los grupos, en situaciones que verdaderamente están llamando la atención. Entonces son varios los grupos. También está en lo que son los derechos humanos, que son una parte muy importante. Está en lo que son la ecología, ¿verdad? Que ahorita estamos con esa situación y que requiere pues acciones más educativas, más de sensibilización. Y los trabajadores sociales sensibilizamos, no hacemos cambios de ningún tipo allá, pero la sensibilización es una de las partes más importantes para poder realizar cualquier, a través, insisto, de todas estas metodologías, porque viene la fase de lo que es la contemplación y la información hacia la gente y la educación en todos los ámbitos es muy extensa. Mira, cada institución tiene una forma particular de llevar a cabo el trabajo social, pero a través de esa metodología y a través de su normatividad que cada uno de ellos tiene. Sus procesos los manejan, por ejemplo, sector salud como investigación, como educación, como apoyo, como reintegración. Yo te puedo decir que, por ejemplo, la Secretaría de Salud realiza un poquito más de actividades administrativas porque pues ahí nada más está la trabajadora social, pero el enfoque que tiene siempre es el educativo, es el de atención a los problemas, es el de bienestar, es el de identificar cuál es la situación. En alguna de las pláticas o charlas que fui, me di cuenta que hubo como una dinámica y se identificó mucho que los trabajadores sociales eran expertos pues en lo que es la entrevista. Y cómo no, si todos los días los hacemos, ¿no? Entonces, empiezas haciendo tu actividad profesional en eso y terminas pues tomando cierta pericia porque es parte de lo que diariamente realizas. Entonces, esas entrevistas te llevan a hacer pues unos diagnósticos y a dar un tratamiento a la problemática que está resolviendo ahí. Y ese es el concepto que todos los trabajadores tenemos hacia allá, la investigación de las situaciones de problema de las familias, de todo aquello. Por ejemplo, en una institución lo que haces también es investigación, ¿no? Para identificar factores de algún tipo, por ejemplo. Si quieres estudiar, por ejemplo, ¿por qué la gente no cambia sus hábitos alimenticios? ¿Cómo puedes empoderarlo para que pueda tener una sensibilización más y asuma conductas de autocuidado en ese proceso de estar atendiendo su salud, ¿no? Y lo vital que es. La sensibilización va dirigida hacia esa parte de la educación, hacia identificar que sí se pueden hacer cambios y además a identificar las fuerzas que puedan tener a un lado. Tú sabes que la familia y el apoyo que te pueda dar una familia o el apoyo que te pueda dar una comunidad es vital en estos procesos. Entonces, con eso trabajamos mucho, ¿no? Con este tipo de grupos educativos. Sí, me queda súper claro el ámbito, ¿no? De intervención en el aspecto grupal y sobre todo también el comunitario, ¿no? Y en esta orientación y educación que se brinda a las personas, ya dijimos anteriormente, incluyéndolas a ellas mismas en el proceso.
Y toda esta cuestión de sistematizar la práctica, que a final de cuentas, como comentabas al inicio, es lo que ha ido un poco acelerando la evolución de la disciplina. Me queda un poquito como la duda y para que nos puedas como platicar más de eso, ¿cuál es el área de intervención, por decirlo de alguna forma, del trabajador social en el ámbito individualizado? Nos mencionabas hace rato, ¿no? Que se desenvuelven en área individual, grupal y comunitaria. En el ámbito individualizado, que obviamente por mi formación me causa especial interés, ¿cuál es ¿Sí? el ámbito en el que se puede desenvolver un trabajador o una trabajadora social desde lo individual? Sí, mira, sí, todos los pacientes que de alguna manera nos llegan, llegan con una problemática. ¿Cuál es esa problemática? Por ejemplo, tienen un intento de suicidio y llegan a nuestros servicios, tienen una situación de violencia, tienen una situación de desventaja, abandono. Esas son las situaciones de problemática individual. ¿Y cuál es lo que nosotros hacemos? Primero identificamos cuál es el problema y después hacemos un enlace, una gestión, porque el trabajo es colectivo. Y canalizamos en ese momento a las personas que puedan tener este problema para identificar la atención inmediata que requieren por la emergencia de la crisis. Eso. Muchas otras veces la gente se acerca con nosotros porque tiene algunos problemas que le es difícil poder sacarlos y que tenemos la confianza porque nos identifica como profesionales. Vamos a decir que siempre que abordamos estos aspectos, pues manejamos los principios éticos, los principios básicos de la confidencialidad, del respeto mutuo, de todo ese tipo de situaciones éticas Sí, que estamos manejando con gran profundidad porque lo requiere el ser humano y porque así es como creo que debemos de trabajar como profesionales. Entonces, ese tipo de atención individualizada la realizamos. La gente identifica cuando es escuchada, cuando tenemos esa apertura, cuando estamos disponibles. Somos muy sensibles los seres humanos, identificamos ese tipo de situaciones. Pues generalmente ese es el tipo de abordaje que hacemos. O en ocasiones, por ejemplo, que alguna persona tenga alguna situación de crisis por alguna pérdida, alguna muerte, entonces estamos ahí para escuchar y para dar ese acompañamiento. Y somos respetuosos en el sentido de que si las personas nos abordan y quieren hacer algún comentario y nosotros lo identificamos, estamos para eso. Pero si no quieren hablar porque en ese momento es demasiado difícil, entendemos esa situación también y ya manejamos esa parte de respeto. Y esto lo digo nada más por tener un ejemplo, ¿sí? sí, Porque son miles de situaciones sociales que se presentan de problemáticas en eso. Imagínate el escolar, todas las situaciones que se puedan presentar con los educados, todas las necesidades que se tienen los adolescentes, todas las necesidades o los problemas que tienen los niños. Entonces, sí es complicado. El penal, vamos a la situación penal y ahí encontramos, por ejemplo, las familias que están en una situación de crisis con una persona que necesita tener la sensibilidad de la mediación, con una persona que debe de ser empática con los recursos que tienen los demás, no con los recursos que tenemos nosotros, porque bueno, tú ya claro. sabes que a veces somos empáticos, pero que con nuestros recursos, y eso pues no se vale, ¿verdad? Tenemos que ser empáticos con la persona que está enfrente y que tiene primaria, y tenemos que decir, bueno, si yo estuviera en esa posición, ¿qué haría finalmente, no? O cómo resolvería este problema. Y si hay alguien que me pueda orientar y me dé la mano, adelante. Mira, la gente somos muy nobles y cuando identificamos la sinceridad de una persona, el apoyo, el que alguien nos quiera identificar y ayudar a través de eso, somos muy agradecidos. Y lo identificamos muy rápidamente. Somos de lo social, somos de la parte humanitaria, humanística, y eso es lo que nos acerca mucho a la gente, porque identificamos esa parte de problemática que tiene. Sí, Entonces, yo te podría decir que esa es la parte individualizada de esta situación. Este, y me que, suena un poco, bueno, al menos así lo estoy como entendiendo, que vienen siendo como la primera línea de atención en todos los ámbitos, al parecer, ¿no? Desde educativo, comunitario, de salud, empresarial, incluso como mencionas en el área de RH, de recursos humanos. Me suena eso, que son como la primera línea que tiene el primer contacto con el usuario, con la usuaria,
que brinda la orientación, que canaliza, que detecta las necesidades, que detecta el entorno. Esta cuestión que mencionabas, ¿no? De la empatía, personalmente creo que es súper importante para cualquier profesional de la salud y en general para cualquier profesional de cualquier ámbito que trate directamente con personas, ver a la persona pues como persona, ¿no? Y no verlo simplemente como alguien que consume un servicio o que consume algún producto que nosotros estamos dando. Entonces, brindar y devolver la humanidad a las personas es crucial en el tema de la atención. Y esto me lleva a platicar o querer platicar sobre el siguiente punto que quería tocar, que es esta cuestión en cuanto a la salud mental. Ya en los podcasts pasados, la gente que los ha visto, los ha escuchado, sabrá, hemos ido hablando sobre temas de salud mental en función desde la atención, por ejemplo, psicoterapéutica, y en el podcast pasado hablábamos un poco de los elementos que van como interrelacionados, ¿no? Cuestiones neurofisiológicas, biológicas, psicológicas y sociales. Y yo creo que uno de los factores que más repercusiones tiene directamente en la salud mental y más que nada en el bienestar, a mí me gusta mucho usar esta palabra de bienestar porque de alguna forma creo que el bienestar, pues no hay otra forma de saberlo que por el autorreporte de la persona, entonces esto involucra a la persona y nos hace ver su perspectiva. Me gustaría como platicar un poquito de eso. Cuál es las situaciones o cuál es el elemento social dentro de temas como, por ejemplo, la salud mental y el bienestar en general? Bueno, tú mencionabas, ya mencionábamos al inicio, que tienes formación, por ejemplo, en trabajo social psiquiátrico. Se me hace súper interesante esa área y va obviamente vinculada de manera directa con la salud mental en este término, en un espacio como más médico, ¿no? Psiquiátrico, pero qué papel tiene lo social en temas de salud mental, tanto a nivel de enfermedades mentales como de bienestar en general? Mira, Eric, que me has adivinado el pensamiento, ¿eh? Estaba a punto de decirte que una de las partes que realmente me ha preocupado desde hace mucho tiempo, yo estuve trabajando 12 años en un hospital psiquiátrico. Ahí fue donde me apasioné por este tema. Y la verdad yo creo que la salud mental no ha estado en la canasta básica desde Sí, hace mucho tiempo. No forma parte de algo importante dentro de todos los escenarios de prevención que pudiéramos tener. Entonces, cuando llega ya pues a crisis, es cuando llega la enfermedad como tal y ya se tiene que atender la enfermedad. Eh, con lo que estamos viviendo prácticamente ahorita se dice, y de todas maneras era una proyección antes de la pandemia, de que una de las grandes enfermedades que íbamos a tener iba a ser lo que es la depresión. sí, La depresión en unos años de los psiquiatras y todos estos expertos en la materia, los investigadores han determinado que pues para allá apuntamos. Entonces yo creo que es momento de tomar las cosas como son. Uno de los grandes problemas que tenemos con la salud mental es la estigmatización. O sí. sea, si tú preguntas a una persona, ¿has ido a terapia? ¿Qué te dicen? Sí, generalmente no, e incluso las personas que sí van, muchas veces todavía hay como esta vergüenza, cierto como temor, cierto tabú en decir, chin, mejor digo que no. Ajá, entonces es esa parte en la que si te identifican que tú vas con un psiquiatra, con un psicólogo, ya dan por hecho de que eres una persona con una enfermedad grave y que, Sí, bueno, que hay que alejarse de ti. Entonces, eso es lo que luchamos nosotros. Por eso es lo que trabajamos, por identificar, por sensibilizar, que no hay que tenerle miedo a la diferencia, porque esa es la parte que nos pueda perjudicar de alguna manera. Todos somos diferentes y tú sabes como psicólogo que todos tenemos rasgos de personalidad. Y claro. esos rasgos de personalidad los traemos y siempre los podemos desarrollar en algún punto. Entonces,
tenemos que identificar primero que somos de alguna manera, que algunas veces nos vence nuestra neurosis, que a veces nos vence nuestra depresión, que a veces estamos en un estrés que no identificamos y que es parte de lo que es el ser integral. No lo podemos dividir, no podemos decir esta parte es física y esta parte es mental. No podemos decir como en el positivismo, perdón, que solamente lo demostrable es lo que puede ser viable. La filosofía nos marca otras situaciones, nos marca el todo y en salud mental lo tenemos que ver de esa manera. Entonces, los trabajadores sociales tendemos mucho a trabajar en equipo multidisciplinario e interdisciplinario. Cuando se llega a ese escenario y a esos trabajos, en una forma grupal con los familiares, con las personas, a través de la consejería, a través de la mediación, a través de la orientación, a través de la desmitificación de que una persona con una situación de esquizofrenia, de depresión mayor, de trastorno bipolar, de situaciones graves, ya es diferente y por lo tanto lo tenemos que poner en otro paquete. Eso no debe existir, porque todos los seres humanos requerimos de esta parte tan esencial como es la salud mental. Mira, cuando algunas personas llegan por una consulta, no todos, por supuesto, pero se nos nota a veces y lo vemos que esas personas lo único que quieren es que las escuches. Una vez que son escuchadas, forman un anclaje que quieren volver a repetir, otra vez estar ahí. ¿Por qué? Porque para ellos es muy importante que alguien les escuche en el momento crítico, que alguien los mire, que alguien les dé voz, que alguien les dé voto. Esa parte es la que necesitamos trabajar mucho. Identificar que todos tenemos derecho a ir con un psicólogo, con un psiquiatra. Que aquellos que tienen recursos económicos sin miedo lo hagan, porque los libros son buenos, pero el psiquiatra, tenerlo enfrente, el psicólogo, atender esos aspectos, prever que se pueda llegar a una situación crítica, sí es muy compleja. Entonces, ¿qué hace un trabajador social en salud mental? Lo que hace es grupos individuales, grupales, a través de un equipo multidisciplinario, el psiquiatra, el psicólogo, el terapeuta, todos aquellos que puedan intervenir en este tipo de situaciones, para que se vayan rolando los temas y entonces se vaya viendo cuáles son los más importantes y cuál es la necesidad en ese momento que se debe de abordar. Entonces, tenemos que poner a la salud mental en la canasta básica. Sí, O sea, como una prioridad. Y tenemos que perder el miedo a ir con alguien que nos ayude a identificar nuestros propios recursos que podemos tener. Tú como psicólogo lo sabes. Una persona va cuando no hay otro camino, cuando desconoce. Pero cuando empieza este análisis, esta autorreflexión, este autoconocimiento, la respuesta está en uno mismo. Uno mismo descubre que tiene una serie de recursos humanos que permiten avanzar y que dicen, bueno, ¿cómo es que estaba en esta situación? Y tú lo sabes, por ejemplo, cuando hay un intento de suicidio, la gente no tiene ninguna otra opción en ese momento. O sea, se le acabaron las opciones, pero tiene una nueva oportunidad. Y esa nueva oportunidad es a través del diálogo, es a través de hacer más espacio para que esa decisión que en ese momento tomó vaya aplazándose hasta que identifique efectivamente que puede tener un motivo más importante, pero nada más necesita atención y necesita tiempo y necesita estos factores que ustedes manejan muy bien. Entonces, eso aprendemos, eso hacemos y de ahí la importancia de la salud mental. La salud mental debe ser atendida desde todos los ámbitos, inicialmente en los centros de salud comunitario de todos los tipos, para identificar que no somos una sola persona, que estamos integrados y que formamos los dos, cuerpo y alma. Sensaciones, pensamientos, entre todo lo que nosotros podemos conformar. Yo sí. creo que por ahí vamos. Coincido totalmente en que la salud mental tiene que estar, como dices tú, dentro de la canasta básica, ¿no? Es urgente. Para las personas que cuentan con los recursos para acudir, desde aquí la invitación totalmente es a perder el miedo, a acercarse a un profesional, a un psicólogo, a un psiquiatra. No necesitamos tener un problema
totalmente grave y sentir que el mundo se nos viene encima para acudir como último recurso a una sesión psicoterapéutica, por ejemplo. O sea, es acercarnos, no es necesario incluso tener, no sé si coincidas conmigo, Elia, no es necesario incluso tener como un problema como tal. Muchas veces es ir un poco a trabajar esta tensión y este estrés del día a día, de la cotidianidad, del trabajo, de la familia, de las relaciones de pareja. En general, tener a alguien que funcione como un espejo, que nos devuelva cosas y que nos ayude a explorar qué recursos tenemos para poder manejar y para nuestras emociones, por ejemplo, o para tener recursos para adoptar mejores formas de autocuidado, es súper importante como mencionas. Me gustaría también que pudieras como hablarnos un poquito de cuál es la visión que tienes tú o que comparte la disciplina de el impacto social que hay en este momento y que puede haber más adelante con toda esta situación de la pandemia que hemos estado viviendo. A mí me queda muy, muy claro, he visto muchas manifestaciones de cómo el área social y el ámbito social, bueno, por el confinamiento se ha visto severamente afectada las interacciones entre las personas, pero ¿cómo ves tú el impacto que hay en este momento de la pandemia, al menos aquí en la comunidad, podríamos decirlo? ¿Y cómo ves que pudiera ser el impacto social que heredemos de toda esta situación? Fíjate que vamos hacia un camino importante. Muchas de las personas, muchas, estamos conscientes de que tenemos que trabajar en grupo, de que tenemos que seguir una disciplina, de que tenemos que hacer las cosas como se marcan en la sana distancia y que además va a ser una nueva normalidad y que cada familia va a tener ciertas características por la realidad social que cada una de ellas, nuevas realidades y nueva normalidad. Entonces, si nosotros identificamos que después de esto, porque además estamos ahorita inmersos en la mitad de lo que es la pandemia, Sí, las estadísticas dicen que todo el año vamos a estar en esa situación. Y tenemos que hacer hoy o visualizar algo tan importante como el que tengamos una vacuna a nivel masivo, no significa que eso no nos va a evitar que tengamos en algún otro momento el COVID, porque las vacunas lo único que van a hacer es protegerte hasta cierto punto y después ya vuelves a tener esa fragilidad, si se puede decir, pero se espera que haya una inmunidad en rebaño. Entonces, sí, sobre eso tenemos que trabajar. Pero después de eso, las familias van a quedar incompletas. Todos nosotros estamos expuestos a perder la vida de un momento a otro. Hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos, porque es una enfermedad verdaderamente rápida que no nos permite ni siquiera identificar en qué momento nos estamos enfermando, en qué momento vamos a desaparecer, que incluso lo vemos en el otro, en la familia, pero cuando nos toca a nosotros, entonces nos damos cuenta de lo finitos y de lo frágiles que somos. Eso nos va a llevar a escenarios que van a requerir mucha reflexión, que van a requerir mucho apoyo. Trabajo social precisamente va a estar y necesita estar ahí en esos momentos. Cuando ahorita tú sabes que cuando la crisis está muy fuerte ni siquiera lo pensamos, nada más tratamos de sobrevivir y de salvarnos. Eso es una sí, cuestión que tenemos los seres humanos de alguna manera. sí, Creo que... ¿Me sigues escuchando? sí, sí, sí. Porque algo le hice a mí. Ya está. Ok, Creo que con el regresamos dedo. sí, Sí, regresamos me después de algunos emocioné. problemas técnicos. Sí, nos comentabas. Entonces, las tareas que nos tocan es un trabajo colectivo. De verdad, yo siempre he abogado porque todos los profesionales de alguna manera nos juntemos y podamos salir avante. Los psicólogos desde el aspecto psíquico, los trabajadores sociales del aspecto social, los antropólogos desde el aspecto que tengan que hacerlo, los sociólogos también desde su punto, todos aquellos médicos, enfermeras, etcétera, que en algún punto podamos nosotros todos reunirnos para poder dar una alternativa de atención individual, grupal o colectiva.
pareciera un sueño, de verdad Sí, parecía un sueño. Yo siempre estoy diciendo y abogando porque el trabajo debe ser colectivo y porque el trabajo es muy enriquecedor. Mira, juntas un nutriólogo, un médico, un psicólogo y un trabajador social, bueno, otros más, ¿verdad? No claro. quiero que se me sientan excluidos. La verdad es Sí, que todos somos importantes, todos absolutamente somos importantes, pero junta en ese entorno y aborda una situación familiar increíble, porque no es lo mismo una sola persona que pueda identificar a través de metodologías a un conglomerado de conocimientos, es unir lo que es la vida y lo que es la integridad. Por mucho tiempo hemos estado separando la A, la B hasta la Z, y eso no nos ha llevado más que a ver las cosas de forma parcial. Esa es la opinión que yo tengo. Creo que el trabajar en esta forma nos va a llevar a unos escenarios muy adecuados para lo que tú dices, Eric. ¿Qué buscamos los seres humanos? El bienestar integral, el bienestar, y qué se maneja en lo que es el aspecto de salud mental, el estado de bienestar biopsicosocial. sí. O sea, todo lo alberga. Y esa es una de las metas que no solo como trabajo social tenemos que tener. Se ha estado logrando en algunos puntos, pero se requieren más profesionales y ya lo sabemos. Por ejemplo, se requieren más trabajadores sociales, más psicólogos, más nutriólogos, porque somos 128 millones. Sí, Entonces, ¿cómo atendemos a una población tan vasta? Y tenemos una situación geográfica impresionante con una cultura que es amplísima. Todos los estados, si tú vas y te das una vueltecita, ves que tiene tradiciones, que tiene culturas, que tiene rituales, y se asombra uno de la belleza, no solamente de la gente, sino del escenario en el que está y de la cotidianidad que tiene. Y entonces eso nos dice, bueno, somos inmensamente ricos en lo cultural. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros para que realmente podamos hacer algo para un bienestar colectivo? Porque yo creo que en la medida en que todos tengamos los mejores bienestares conjuntos, seremos una sociedad más productiva, más avante, con menos problemas sociales, con más integridad. Obviamente esto pues lo podemos ir haciendo si tenemos una perspectiva desde ese ángulo, ¿no? sí. Dijo que por ahí vamos. Sí, no puedo estar más de acuerdo con esta visión de la multidisciplinariedad y la transdisciplinariedad que muchas veces ya se habla. Creo también, igual que tú, que no es solo un camino, sino que es el camino, el único camino para poder lograr una atención integral a la salud y lograr un bienestar integral. O sea, la única forma es complejizar la intervención. Los seres humanos somos seres complejos y yo siempre he dicho, bueno, si nosotros somos complejos, pues la atención que recibimos debería ser compleja también, no podemos tratar de simplificar. Bien mencionabas, ¿no? Por muchísimo tiempo hemos dividido entre A, B, C, D y nos hemos especializado cada persona en su área a atender solo A, solo B, solo C. Y ya es momento de empezar a ver que no somos A, B y C, somos el abecedario completo y todo junto y revuelto. Entonces, esta visión se me hace bastante importante de transmitirla a la población en general, pero sobre todo a las personas que estamos como inmersas en algún punto dentro de la atención a otras personas, de poder complejizar nuestra visión. Claro que en cuestiones filosóficas y teóricas, bueno, esto aterriza totalmente, por ejemplo, en el paradigma de la complejidad de Morin, por ejemplo, es como el aterrizaje enteramente teórico a esta visión, pero la verdad es que en la aplicación, bueno, por los objetivos del podcast, hablando de salud y de bienestar, pero en general en cualquier ámbito que nos podamos desenvolver las personas, los seres humanos, requerimos una visión compleja. Ya es tiempo de ir abandonando visiones simplistas, reduccionistas en muchos casos y empezar a superar estos debates que si el cuerpo, que si la mente, el alma, que si lo biológico contra lo social, contra lo psicológico, y es momento de empezar a ver todo junto. Sí es importante dividirlo porque, bueno, los seres humanos aprendemos y entendemos mejor las cosas a través de la clasificación, pero no hay que perder de vista que es eso,
clasificamos para poder comprender mejor los fenómenos, pero seguimos hablando de uno mismo que está envuelto en una complejidad tremenda. Fíjate que eso que comentas es muy interesante porque a la pregunta que hacías y ahorita reflexionando sobre a dónde vamos como trabajadores sociales, como equipo multidisciplinario, como profesionales, como sociedad, Sí, yo he escuchado, y eso me da realmente gusto, que todos tenemos después de la pandemia o a partir de ahorita una visión diferente. Nos hemos cambiado y estamos ya visualizando qué vamos a hacer después. Y entonces, al ver lo efímeros y lo rápido que estamos muriendo, nos damos cuenta que cada segundo vale y le damos un valor a las cosas que de alguna manera habíamos perdido de vista y volvemos a la parte natural. Identifico, por ejemplo, a mucha gente que dice, cuando pase la pandemia, ahora sí sí, iré a viajar, ahora sí visitaré a mi mamá, ahora sí seré más afectiva, ahora sí cambiaré las cosas. Y la verdad es que es verdaderamente una situación trascendental que le da un sentido más humanizado a lo que nos estábamos volviendo, a estar muy individuales, a seguir en las redes sociales. No digo que son malas, por supuesto que no, aquí estamos tú y yo. sí, aquí estamos. Por supuesto que tienen muchas cosas positivas, pero que también tenemos que regresar a esa parte de humanidad, a esa parte de apoyo, a esa parte de vivencial, y que los espacios que podamos tener sean realmente enmarcados en lo que es de salud mental, para también tener un espacio cada uno de nosotros y disfrutar lo que en algún momento lo dejamos, porque hemos seguido tanto las competencias, seguimos la carrera tan que no nos damos tiempo de detenernos. Tenemos que Sí, detenernos para decir, ok, este es mi rol, esta es mi función, esto voy a hacer, pero también voy a tener un espacio para mí, un espacio que me rehabilite en lo emocional, que me dé una luz, que me abra un espacio, que me haga sentir vivo y que esté aquí. Y yo creo que esa parte es un aprendizaje que nos está dejando dentro de todo el escenario tan terrible claro. que nos está dejando esta pandemia, porque además las pérdidas pues van a llevar todo su tiempo, ¿no? Ahorita nos toca sufrir, nos toca llorar, nos toca identificar que el dolor es profundo, profundo, y que no se trata de echarle ganas, se trata de identificar qué sí podemos hacer después, porque si no sacamos ahorita esa situación tan profunda que podemos tener, lo que va a pasar es que se va a quedar ahí enquistada y después nos va a generar un problema de enfermedad mental en el que ya no vamos a poder adecuarla a nuestra realidad tan fácilmente como en algún momento pudiéramos hacerlo. Entonces yo creo que es momento de identificar todas aquellas cosas que hemos perdido, pero también todo lo que hemos podido ganar. No lo digo yo, es la colectividad, es si tú te das cuenta, tienes amigos, conocidos, etcétera, dicen, cuando pase la pandemia, haré lo que muchas veces pensé hacerlo. Mucha gente que espera 10, 20, 30 años para poder jubilarse y disfrutar de todo aquello que no ha hecho, de pronto dice, no voy a esperar tener ese tiempo. Cuando termine esto, cuando estemos inmunizados, cuando tengamos un poco más de paz en este sentido de la crisis, podré ya hacer algo que realmente quiero hacer, no solamente uno, sino también con la familia. No sé qué opines tú todo Sí. de eso que comento. Sí, estoy bastante de acuerdo. No se trata de romantizar la pandemia para nada, pero sí de tratar de ver qué oportunidades podemos tener para, pues, para crecer después de esto, ¿no? Y también muy importante de aclarar, sin perder de vista esta cuestión, por ejemplo, de clase, a lo mejor para ciertos grupos de cierta estabilidad económica, pues nos es muy fácil decir, hay que buscar la oportunidad dentro de la crisis y a veces perdemos un poco de vista que personas en situaciones más vulnerables, pues la verdad es que tienen muy pocas posibilidades de encontrar. Pero bueno, se trata de que los que tenemos la oportunidad podamos hacer uso de ella y también de voltear a ver a las personas que pueden estar más vulnerables que nosotros y brindar un apoyo en la medida en la que podamos hacerlo, ¿no? Desde la individualidad y mejor aún, como mencionabas tú, ¿no? En colectividad,
en estas asociaciones, ya sea de profesionales o de sociedad civil en general, es muy importante que en unión vamos a llevar las cosas mejor. O sea, si nos integramos y aprendemos a trabajar, a identificar qué necesidades podemos tener y qué fortalezas nos pueden servir para brindar un apoyo a otras personas que estén en una situación más vulnerable o que carecen de algo que nosotros podemos brindar, es crucial para el desarrollo de la sociedad. Creo que para mí esta cuestión de la pandemia deja muy claro que desde la forma individual no es la vía más rápida para poder lograr un desarrollo social y un bienestar social sobre todo. Se trata de la colectividad y todo lo que hemos hecho en esta pandemia se trata de hacerlo en conjunto, cuidar las medidas de seguridad. Sí, sí, se trata de llevarlas uno mismo, pero se trata también de estar pendiente de que dentro de mis espacios se cumpla con las medidas de seguridad, de brindar el apoyo a las personas que a lo mejor no tienen acceso, por ejemplo, a los cubrebocas y a todas estas cuestiones, de brindar información sobre cuidado de la salud a las personas que quizá no tienen acceso a la información. Entonces, para mí esta situación ha sido muy clarificadora en el sentido de que me ha hecho ver con claridad, pues, que la colectividad de la unión es la forma en la que podemos llevar mejor esta crisis y cualquiera. Sin duda, definitivamente. Sí, Y coincido contigo porque, como decía, 50 millones o más de personas en una situación de desventaja. Y ve, ahí precisamente entran los trabajadores sociales. Te vas a una comunidad, obviamente no van a tener el recurso, bien tú lo dices, porque uno habla a veces desde un cierto referente, pero claro. no tenemos que perder de vista lo demás. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, pues equipos de fútbol, de algunas cuestiones lúdicas. A través de lo lúdico se puede dar un aprendizaje que pueda tener un significado y pueda haber una reflexión, que eso es una de las cosas muy interesantes con las que nosotros podemos entrar metodológicamente, técnicamente, y que podría ser un logro, ¿no? Por ejemplo, Sí, formar grupos de reflexión a través de algunas loterías, pero con palabras claves, pero además promover lo que es la nutrición, promover que la gente tenga una conducta de autocuidado, identificar cuáles son los riesgos que puedan tener, identificar en qué momento tiene que ser atendido. De verdad que hay muchas cosas que se pueden trabajar sí. y que se deben trabajar. Bastante. Y bueno, Elia, para ir concluyendo con este episodio, eh, bríndanos, ¿qué concluyes de todo lo que hemos platicado? ¿Qué nos podrías decir a manera de conclusión o con qué te quedarías de esta plática que hemos tenido? Bastante interesante, por cierto. Sí, gracias. Pues mira, la parte más importante, y pienso, y una de mis preocupaciones es que tenemos que trabajar fuerte con la salud mental, que tenemos que trabajar como equipo y ir perdiendo esa situación de ser individualistas e ir viendo el bien común. Esa es una de las partes que desde el siglo XV traía trabajo social, pero que ahora se puede realizar a través de una transformación y que ojalá en algún punto los trabajadores sociales lleguen a formar parte de esta planificación a nivel macro para que identificando todas este tipo de situaciones sociales de desventaja que tenemos algunas personas o que tienen unas personas o que hemos tenido pueda irse solucionando. Hay mucha tarea, hay mucho trabajo, seguimos aprendiendo, seguimos sufriendo, hay una gran esperanza en este momento que son las vacunas. Tenemos que ser muy cuidadosos. Ojalá, y lo que acabamos de decir, Eric, ayude a que la gente identifique que sí tenemos que atendernos de forma integral y que siempre vamos a atendernos de forma física porque siempre tenemos un dolor de cabeza, etcétera, y vamos corriendo, pero que también tenemos que identificar la otra parte que es vital. Si curamos el alma, lo demás nos va a ayudar porque el cuerpo está prestado. Nuestros cerebros son los que están por ahí trabajando a veces y que requieren de una atención inmediata. Entonces, ir a atender estos aspectos tan importantes, ya sea con un profesional, con alguna persona que consideramos que es de nuestra confianza y que nos pueda dar los elementos necesarios, no resolviendo las situaciones, no, sino ayudándonos a empoderar
y a identificar los propios recursos que podemos tener. Sí, de este lado también concluimos la importancia la importancia y la urgencia de atender la salud mental y de contribuir al bienestar. Y personalmente me quedo mucho con esta cuestión de la colectividad, ¿no? De las visiones complejas y de que en conjunto podemos lograr mejores cosas que desde una perspectiva más individual. De este lado también, muy agradecido por la invitación y por la plática bastante amena y bastante interesante, a mi parecer también. Te dejo un espacio para que puedas, pues mencionar algunas formas en las que puedan las personas contactarse contigo. Como le digo a todas las personas que vienen aquí al podcast, no te cobramos la publicidad, entonces, Gracias. es el momento. Eso es. Bueno, pues si alguna persona quisiera tener alguna charla, yo podría pedirle de favor que se conecte al Facebook. Mi Facebook es Elia Rojas Torres con Z Sí, y ahí con mucho gusto podríamos seguir una conversación. Atiendo aspectos tanatológicos, de orientación, pireteaje social, etcétera, etcétera. Entonces, gracias por el espacio y muy agradecida. Ahí en Facebook, con mucho gusto yo puedo hacer una charla. ok, perfecto. De todas formas, dejamos aquí la descripción del video los datos de contacto para que puedan las personas que lo requieran y que estén interesadas en acercarse a Elia. Y bueno, pues sin más, vamos cerrando el episodio. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y suscribirse al canal de YouTube, es muy importante. Están al pendiente de las publicaciones de la página en Facebook. Las redes sociales van a estar aquí abajo en la descripción. Y espero y esperamos, junto con Elia, que la plática de hoy les haya sido interesante y de utilidad. Nos vemos hasta el próximo episodio. Síguenos en nuestras redes. Encuéntranos en Facebook como Centro de Formación CIS y en Instagram como CIS-MX.